adora, Jesús. Alabado sea tu Gloria nombre, a tu nombre. Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Santo eres, Señor. Tú que vives y reinas, Señor, bendito Dios, aleluya. Te Ya. adoramos, Dios. Aleluya. Dios me le bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor, mi amado y yo, por esta nueva oportunidad en la noche de hoy para llevar a cabo a todos ustedes lo que es este programa Rompiendo el Silencio. Excusamos a la pastora, ya que ya no pude estar con cada uno de ustedes. Así es que en el nombre de Jesús llegamos a ustedes para llevar una palabra clara, precisa, en donde usted pueda aprender como nosotros hemos aprendido también, porque la palabra de Dios edifica, exhorta y también reprende. Así que mi amado, salude a los hermanos. Dios le bendiga a mis hermanos en esta hermosa noche. Queremos darle primeramente gracias a Dios por habernos permitido estar aquí presente en esta noche, trayendo un capítulo más de lo que es la serie del programa Rompiendo el Silencio, la iglesia de Dios mal representada. Y como dijo nuestra hermana Mayra, mi amada esposa, le damos la cordial bienvenida. Esperemos que el Espíritu Santo nos pueda edificar a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertas a entender esta enseñanza. Y como lo he dicho ya en cada uno de los estudios que hemos dado, no todos lo sabemos todos. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo los demás hermanos nos están enseñando. Y una de las cosas que brilla en este estudio es que Pablo se enfoca en la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Todas las enseñanzas que le da a Corintios no solamente es para que reprender, para llamar la atención o para amonestarlos, sino principalmente para edificación del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Amén. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde estamos viendo cambios trascendentales en nuestro entorno, y como cristianos debemos estar ready y preparados para pasar estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Espero que esta enseñanza sea como le dije anteriormente, para edificación para cada uno. Amén. En el nombre de Jesús. Amado. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que moras en gloria, te Sí, damos Señor. honra, honor a ti, Señor, porque solamente tuya Aleluya, es. sí, Y Señor. en esta noche, Dios mío, nos presentamos Abre delante de nuestra mente, ti, nuestros Señor. corazones, Convocamos tu presencia por medio de tu Espíritu Aleluya. Santo para que ministre a cada persona que está ahí. Aleluya. Aleluya, los que se van a conectar, Dios mío, Sí, después. Señor, en el nombre Y de te Jesús. pedimos, Señor, que tú, Dios mío, nos use como vaso de honra para edificación Aleluya. de tu pueblo, Señor. Sabemos, Dios mío, que tuyo es la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos, Sí, Señor. sí, Nos ponemos en Señor. tus manos, Dios mío, y Oh. te damos gracias, Dios. Así es que Aleluya. tú, Espíritu Santo, te encarga de que tú, Dios del cielo, ministre a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí, mis hermanos, mire, a modo de introducción queremos llevar un poco de resumen de la clase pasada, ya que hemos estado por un largo tiempo debido a lo que fue las festividades del año pasado, además algunos inconvenientes que hemos tenido con las situaciones que estamos viviendo, pero gloria a Dios que estamos aquí de nuevo, amén. Amén. En los capítulos pasados hemos estudiado lo que son los problemas de la división en la iglesia, el problema de la inmoralidad, los hermanos llevando a otros hermanos a la corte, el problema del matrimonio,
la idolatría, los atavios de las mujeres, abuso en la cena del Señor, los dones espirituales, los abusos de los dones espirituales, la falta de amor de los corintios. Y hoy, en el día de hoy, vamos a hablar del capítulo 14, que es donde Pablo se enfoca en el hablar en lengua y sobre todo en profetizar, en la profecía. Amén, mis hermanos. Pablo le hace un llamado a la iglesia de Corintios para que estén atentos sobre lo que están pasando. Desde el capítulo 12 vimos la concesión de los dones. Los dones fueron todos para mantener la unidad, la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia. Vemos que solamente en esta carta, Pablo, en este capítulo, Pablo hace mención 7 veces de la palabra edificación. En toda la carta la menciona 13. Pero prácticamente en la 13 carta de Pablo hace una mención casi de 19 o más veces de la palabra edificación. O sea, Pablo se está enfocando no solamente en traer, como lo dije anteriormente, amonestaciones, a traer consejos, a traer problemas a la mesa. Pablo se está enfocando en llevar un mensaje a la iglesia de Corintios para que sean edificados, como en estos tiempos nosotros también debemos ser edificados. Esta carta viene a caer para nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cada miembro tiene un don diferente. Sin embargo, todos han de funcionar juntos. Así como el cuerpo humano funciona con sus diversos miembros, en el cuerpo el ojo no puede hacer lo que hace el oído, ni el oído lo que hace el ojo. Y cada uno debe actuar de acuerdo con su función específica. Nosotros, por medio del Espíritu, somos colocados en el cuerpo de Cristo y somos colocados allí para usar nuestro don. Pablo dijo al final del capítulo 12, versículo 31, que debemos desear intensamente tener los mejores dones, y sin embargo añadió que él le mostraría a los corintios un camino más excelente. En ese camino era el amor, que todo el capítulo 13 trató el tema del amor. Y después de mencionar a la fe, la esperanza y el amor, en el versículo 13, concluyó que el más importante de los tres era el amor, y continuó diciendo que debíamos procurar seguir el camino del amor. Una buena porción de la primera epístola de Pablo a los Corintios se centra en la rectificar los abusos de la congregación de los dones, la lengua en particular. Aleluya, gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, se resume perfectamente la advertencia del apóstol Pablo acerca de cómo debía funcionar el tema de los dones. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es difícil pasar por alto el énfasis que el apóstol hace en lo que edifica. Amén, aleluya. Pablo nota en varias ocasiones que los dones siempre deben ser utilizados de manera que ilumine e instruyan la mente del creyente. Dice Pablo en el versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Aleluya, gloria a Dios. Y más adelante le dice a los corintios en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aleluya. Este principio ha sido en gran parte ignorado y a menudo totalmente contrario en la doctrina y la práctica del cristianismo moderno. El verdadero punto de 1 Corintios 14 es a menudo enterrado bajo un sinfín de argumentos sobre los matices exegéticos de este pasaje. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Aleluya. Santo eres, Señor. Después de presentar el amor como el camino aún más excelente por encima de todos los otros ministerios y dones, Pablo habla directamente y fuertemente a los corintios acerca de su pecado en contra del amor por su mal entendimiento y mal uso del don de lenguas. Aleluya. Los creyentes allí habían abusado de tal forma del don que habían rivalizado con Babel en la confusión de lengua. Aleluya. Y el apóstol dedica un capítulo completo, mis hermanos, a ese problema del hablar en lengua, que era tan representativo de su pecaminosidad. Miren, mis hermanos, en la época de los corintios se usaba que en los templos paganos e idólatras, los seguidores de los dioses griegos y romanos lo adoraban danzando, gritando, haciendo todas las cosas que realmente la iglesia de este tiempo no debiera hacer, pero eso es otro punto.
y hablando en lenguas extrañas como aquellos tiempos los bárbaros. Bárbaros eran tribus remotas, tribus que venían de otras islas y que no sabían el griego, no sabían el arameo, no sabían el hebreo y hablaban de una forma que eran entendibles. Pero eso alucinaba a los corintios y quizá ellos pensaban que haciendo lo mismo que hacían los paganos agradaba mucho más a Dios. Pero Pablo sabiamente le cita a Isaías 28:11 en el versículo 14 del capítulo 14, que dice de la siguiente manera, 21, perdón, el versículo 21 que dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Aleluya. Pablo le está haciendo reconocer que lo que ellos estaban haciendo no estaba malo, porque si hablaban en lengua y la lengua era entendida, era para edificación del cuerpo, pero si hablaban en una lengua extraña que el pueblo no entendía, no estaban edificando a la iglesia. Al contrario, lo que estaban haciendo era confusión. Cuando los nuevos creyentes entraban a la iglesia y veían este revoltillo, pensaban que los cristianos en Corinto estaban locos, y eso lo especifica más adelante aquí en esta misma carta. En la iglesia de Corinto, el hablar en lengua había tomado la forma y el sabor del emocionalismo, que neutralizaba por completo sus sentidos racionales, y el exhibicionismo egoísta era común, pues todos querían hacer y decir la misma parte al mismo tiempo. Dice versículo 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aleluya. Los cultos eran una locura, un caos, y en consecuencia había muy poca adoración a Dios, muy poca palabra, muy poca edificación a los creyentes. O sea, Corintio en ese tiempo estaba totalmente descontrolado, y por eso es que Pablo en algunos versículos, por ejemplo en 1 Corintios 12:1 le dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en 1 Corintios 13:13 dice: ahora permanecer la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en 1 Corintios 14:1 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y al final del capítulo 14, en el versículo 40 dice: pero hágase todo decente y con orden. O sea, Pablo lo estaba dirigiendo a ellos para que hicieran las cosas bien hechas, que no se fueran por el lado del emocionalismo, el sensacionalismo, que todo lo que veían en la calle lo querían llevar a la iglesia. Y eso es una de las cosas que está pasando en estos tiempos. La iglesia en este tiempo está llevando cosas a las congregaciones que lo ven en la calle, y porque creen que emocionan a la gente del mundo, a la gente carnal, voy a decir a los no creyentes. Ellos creen que dentro de las congregaciones van a hacer lo mismo, pero tienen que entender que si eso no le agrada a Dios, eso no va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Vemos que en Génesis aparecen, en Éxodo creo que aparece los hijos de Aarón trayendo fuego extraño al altar. A Dios no le agradó, ¿y qué hizo? Le quitó la vida. Eso mismo puede pasar. En estos tiempos Dios no le va a quitar la vida, pero espiritualmente van a estar muertos. Y está pasando en muchas congregaciones que las cosas del mundo las estamos trayendo a la congregación, y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, que esto no se generalice. Pablo nos está enseñando en esta carta que todo lo que hagamos, lo hagamos en edificación del cuerpo de Cristo, que todo lo que hagamos, lo hagamos en exhortación para el cuerpo de Cristo, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en consolación para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Mire, Corintio era tan terrible que esa era una congregación tan mundana, domesticada, egoísta, exclusiva, envidiosa, celosa, divisiva, discutidora, arrogante, desordenada, defraudadora, inconsiderable, glotona, inmoral, profanadora de la cena del Señor y de ejercer los dones espirituales. Pero el mismo Pablo en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Como creyentes debemos usar los dones para la unidad, la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia, no para mostrar si somos más espirituales
que los demás hermanos o provocar celos y envidia, sino, mis hermanos, para la edificación. Esa es la enseñanza que Pablo nos va a dar aquí. No es que si tú hablas más lengua, no es que si yo soy más espiritual, no es que si yo voy y subo más al altar a profetizar, a hacer profecía. No, no, no. Pablo quiere que nuestros dones, los dones no son de nosotros los dones, quiero aclarar principalmente, son dones que el Espíritu pone en nosotros para que nosotros los usemos para unificar, edificar, exhortar y consolar dentro de la congregación. Miren, mis hermanos, si nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo pone mucho más don en nosotros, porque Él sabe que lo estamos usando de una manera sabia y de acuerdo a las directrices que Dios quiere que se usen. Pero si nosotros usamos principalmente, que es lo que se trata en este capítulo, el don de lengua o el hablar en lengua, que más adelante mi esposa va a explicar que son cosas diferentes. El don es una y el hablar en lengua es otra. El don, ella le va a explicar cómo fue dado a los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Amén. Así que, amada. Amén, aleluya. Si entramos nuevamente al capítulo 14, versículo 1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, bendito Dios. Pablo hace un hincapié aquí en este verso, bendito Dios, con el don de la profecía, porque este don es un don como ninguno otro, bendito Dios. Ahora bien, la expresión hablar en lengua se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Si nos vamos al libro de los Hechos, Hechos 10:46, nos vamos a dar cuenta que quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios le dio a los primeros cristianos, conforme a Hebreos 2:4 y Primera de Corintios 12:4 y 30. Aleluya. Ahora bien, ¿dónde y cuándo empieza el don de hablar en lengua? Pues ustedes saben, en Hechos 1:15 y en Hechos 2, del 1 al 4, aquí podemos ver, aleluya, cómo se origina en el aposento alto este don, cómo fue dado por medio del Espíritu Santo. La primera vez que ocurrió este milagro fue en Jerusalén, la mañana de la fiesta judía del Pentecostés, del año 33. Unos como 120, especifica la Biblia, no especifica 120, dice como 120 discípulos de Jesús estaban reunidos. Y dice así la cita bíblica: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Una multitud de personas de todas las naciones bajo el cielo oyeron a los discípulos hablar en su propia lengua. Santo. Entonces podemos decir que hablar en lengua es un idioma. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué propósito tiene el hablar en lengua? A diferencia de lo que Pablo quiere aquí, o de lo que Pablo hace hincapié, de que es mejor sería profetizar. Ahora bien, anteriormente Dios ya había demostrado con milagros que respaldaba a sus siervos fieles como a Moisés. En Éxodo 4, del 1 al 9, 29 y 31. Habla en lenguas, tiene el mismo propósito, mostrar que Dios respalda a la congregación cristiana. El apóstol Pablo escribe: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, conforme a Primera de Corintios 14:22. Ahora bien, número 2, la lengua es para capacitar a los cristianos para dar un testimonio completo. Quienes escucharon a los discípulos de Jesús en Pentecostés dijeron: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ejemplo, es como que nosotros vayamos a algún lugar, vamos a decir en las misiones, por ejemplo a la India, nosotros no hablamos este idioma, pero cuando el Espíritu de Dios, si le place en ese momento tomarnos, entonces Él puede y hace posible que hablemos y que ellos entiendan lo que nosotros queremos hablarle a ellos. A esto me estoy refiriendo. Ahora bien, otro propósito importante de este don es capacitar a los cristianos para que puedan predicar y dar testimonio de Él,
conforme a Hechos 10:42. Y hacer discípulos a todas las naciones, tal como Jesús nos manda en Mateo 28:19, unas 3,000 personas que vieron este milagro y escucharon el testimonio de los discípulos, se hicieron cristianas ese mismo día. ¿Por qué? Porque ellos pudieron hablar en su misma lengua. Ahora bien, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron Aleluya. bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Dios permite, aleluya, que una lengua se asiente en la boca de alguien, es con el propósito de que sea edificada. No es que nosotros nos consideremos más espirituales que otros, que porque yo hablo en lengua yo tengo el espíritu y porque tú no hablas tú no tienes el espíritu. Esto Amén. es totalmente incoherente. Esto no es así, amados hermanos. La profecía es el don más importante, conforme acabo de leer en el capítulo 14, verso 1. En sus palabras iniciales, Pablo emplea dos verbos que son significativos: seguir el amor y procurar los dones espirituales. El verbo seguir literalmente es perseguir. Indica una acción interminable, mientras que procurar acentúa la intensidad más bien que la continuidad de la acción. Cuando hablamos de procurar, es algo que nosotros mismos debemos de anhelar, ¿verdad? Debemos de tratar de tenerlo, de conseguirlo. Entonces, Aleluya. el amor debe seguirse con persistencia. Ustedes saben que el amor es lo que nos caracteriza a nosotros, que Dios vive en nosotros. Eso es amén. Porque si nosotros como hijos de Dios no tenemos amor, entonces Dios no está en nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces el amor debe seguirse con persistencia, pero también es bueno procurar dones. De esto Pablo coloca en primer lugar a la profecía, que está íntimamente relacionada con la predicación. El elemento esencial es la comunicación de un mensaje directamente inspirado por Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, la profecía como oficio no es lo mismo que el don de profecía. Aleluya. Amén. Y le voy a explicar porque no todos son profetas. No todos profetizan, aleluya. Y nosotros debemos hoy por hoy sacar estas verdades a la luz, porque hay mucha confusión con relación a lo que es el don como ministerio, como oficio, a diferencia de lo que es profetizar, hablar una palabra ya revelada, porque acuérdense que la palabra de Dios son profecías que están reveladas, el cual cuando el Espíritu de Dios toma a la persona, pues Dios va a hablar lo que Él quiere hablar a través de esa persona. Y vas a poner esa palabra, aleluya, en la persona. Pero no quiere decir que la persona es profeta. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. La profecía se entiende conforme a 14:2. Vamos a leer. Y dicen, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Usted puede darse cuenta que hay personas que cuando hablan en lengua, la gente, si no hay un intérprete, esa lengua no va a edificar. Usted se edifica a usted o usted habla con Dios. Pero para lo que se requiere aquí en el término de Pablo, no hay ninguna edificación para la casa, excepto que la misma persona que está hablando en lengua pueda hablar luego en el idioma de nosotros. Y me explico. En algunas ocasiones hemos visto que el Señor, por ejemplo, toma a la pastora o a cualquier predicador que puede venir. Ella habla en lengua, pero a la misma vez va hablando en nuestro idioma, va hablando en español. Y nos está diciendo lo que ella está diciendo en lengua, nos lo está interpretando. ¿Para qué? Con el fin de que seamos edificados. Ahí nosotros podemos ver el contraste de lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de su sierva, pero a la vez sabemos que es de edificación porque hay una traducción. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Pablo quiere magnificar la profecía, pero lo hace señalando primero las limitaciones de los sonidos extraños. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué?
porque nadie entiende el que habla en lengua. Él recalca esto, ¿ok? De nada nos sirve a nosotros como cristianos coger un micrófono y comenzar a predicar en lengua. ¿Quién se podrá convertir? Porque Aleluya. aquí todavía no creo que venga un árabe. Bueno, ha habido personas que no han visitado, pero y Dios no hace excepción, ¿ok? Pero yo digo, el idioma de nosotros oficial o inglés o español. O sea, el día que, por ejemplo, Dios me puede tomar a mí y yo dar un discurso en inglés, usted puede decir fue el Espíritu, porque ella no tiene un inglés fluido. O viceversa, con una persona que no habla español, el Espíritu lo puede tomar y dar un discurso en español para que esa persona sean edificadas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una razón por la cual el hablar en lengua es inferior a la profecía es que otros no la entienden. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando decimos que nadie lo entiende, pues usted sabe a lo que nos estamos refiriendo. Si usted no conoce un lenguaje, jamás usted va a poder ser edificado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. También sugiere el don en cuestión, que no es el mismo que el que hablan otros idiomas del Pentecostés. Por ejemplo, en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Allí me imagino que habían hebreos, habían de todo tipo, Persa, Egipto. de Egipto. Entonces cada quien estaba hablando su lengua, en donde el de Egipto se conectaba con el lenguaje de esa persona que estaba hablando en ese mismo idioma. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma te adora, ok. Ahora bien, la profecía, conforme a lo que hemos leído del 14, verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. La profecía se entiende en contraste con la naturaleza desconocida de la lengua extática. La profecía sirve para edificación, como dice la palabra, exhortación y consolación. Ahora bien, la palabra edificación significa el proceso de construcción. Pablo la emplea en el sentido de la edificación del carácter del cristiano. Ahora bien, la exhortación significa admonición o estímulo. A través de la exhortación, una persona decaída, si hablar en lengua y no hubiere quien interprete, esa persona no va a poder ser animada. A menos que el Espíritu de Dios conecte esa lengua, aleluya, por su Espíritu, y esa persona reciba esa unción del Espíritu de Dios en ese momento, y el Señor haga una conexión, que aunque la persona no hable el idioma o no lo entienda, pero en cuanto a lo espiritual, lo sienta. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque no solamente consiste en lo que usted va a hablar, es lo que usted transmite cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Que hay una corriente que cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, esto como que se contagia, bendito sea el Señor. Porque muchas veces estamos cerca de personas, aleluya, que están llenos del poder de Dios, y usted siente como esos corrientazos que le traspasa su cuerpo, bendito Dios. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos, el del Espíritu Santo, bendito Dios. Gloria que a Dios. Muchas veces no tenemos que hablar en lengua para que la gente sea edificada. Santo. Mi alma alaba al que vive para siempre. Oh, gloria al porque que usted vive. dirá, y el que habla en lengua, entonces nada va a poder hacer. No, mi hermano, aleluya. El Espíritu Santo es uno solo, y es el que se encarga de conectarnos en el momento preciso que Dios quiere que seamos, de bendición, de exhortación y de edificación a otros. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero hablando en términos, como Pablo se refiere, de la importancia que en aquellos tiempos, aleluya, los corintios le estaban dando una importancia exagerada. Porque ellos estaban lucrando de que el hablar en lengua era algo muy importante. Pero es cuando Pablo viene y le dice, no es tan importante, procura mejor la profecía porque es más importante. Eso, aleluya. Ahora bien,
Cuando habla de consolación, significa cualquier discurso hecho con el propósito de persuadir o despertar y estimular o de calmar y consolar. Aleluya. Cuando la consolación viene de parte de Dios, hay personas heridas que son restauradas. Aleluya. Hay personas que están en un proceso de muerte y son revividas a través de la consolación por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, la profecía edifica a la iglesia. ¿Por qué es necesario procurar con diligencia este don, mis hermanos? Aleluya. Santo, ¿Por qué gloria es necesario que la iglesia de hoy en día, aleluya, comience a andar con diligencia para que tanto este fruto como los demás frutos fluyan dentro de la congregación? Porque cuando estos dones están activos dentro de las iglesias, vemos una iglesia fortalecida, vemos una iglesia que no fácilmente es engañada, vemos una iglesia que sabe en dónde está parada. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria aleluya. a Dios. Y dice en el 4:6, aleluya, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice el 5: así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Puesto que los hombres la entienden, la profecía edifica a la iglesia, conforme a este versículo. El hablar en lengua desconocida sirve solo para fortalecerse usted mismo o yo misma. Bendito Dios, aleluya. Ahora, el verbo quisiera no expresa una orden, sino una concesión en la forma de un deseo improbable y cumplimiento. O sea, un anhelo. Usted puede decir: yo tengo un anhelo de que esta congregación, todo lo que se sienten, todo lo que quieren hacer algo en la obra del Señor, lo puedan hacer. Yo tengo un anhelo que en este año, los que tienen temor a predicar la palabra o a exhortar o a evangelizar, que en este año lo puedan hacer. ¿Ok? Eso es algo que podemos decirle, un deseo improbable. O sea, un cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Pablo no prohíbe que se hable en lengua. Sin embargo, se apresura a señalar claramente el don de profecía, que es superior, pero más que profeticéis. Aleluya. Aleluya. Es como en este tiempo, ¿verdad? La iglesia no se le prohíbe de que se hable en lengua, pero si la verdad hay que decirla. Hay congregaciones que quizá usted ha ido invitado a congregaciones en donde lo que usted ve es un puro desorden. ¿Cómo es posible que si Dios está hablando en el altar, hayan 3 personas hablando en lengua o ministrándole a otro? Entonces, ¿dónde va a quedar lo que Dios está hablando desde el altar? Sea que haya tomado al siervo en el don de profecía, aleluya, o que esté exhortando, o que esté predicando la palabra. Aleluya, gloria Ahí a Dios. Dios está hablando. Que requiere de que el pueblo escuche, haga silencio, y si el Espíritu de Dios, aleluya, arropa su vida y usted va a hablar en lengua, usted háblela usted ahí. Pero el levantar la voz es una señal de que hay alguien que puede interpretar. O levantar la voz es una señal de que yo puedo interpretar para la edificación. Porque Dios no es un Dios de confusión, y lo dice aquí. Entonces debemos de aprender de que cuando Dios está hablando, aleluya, el pueblo debe de escuchar. Y si se levantara alguien de parte del Señor, por medio de su Espíritu Santo, hay que hacer silencio, porque es una falta de reverencia, que muchas veces Dios está ministrando en la casa y hay un desorden, no hay una armonía en cuanto a lo que es el orden. Bendito sea el nombre del Señor. Y a esto Pablo se estaba refiriendo, amado. Aleluya. Mire, cabe recalcar un punto para que no haya confusión.
cuando hablamos de hablar en lenguas extrañas, no estamos hablando de lenguajes. Lenguaje es muy diferente a lenguas extrañas. Lo especifiqué anteriormente cuando Pablo le estaba criticando esas lenguas extrañas que los corintios hablaban, era que ellos imitaban a los bárbaros de la época. Los bárbaros eran un lenguaje de tribus que venían a visitar a Corintios y que como eran gente extraña, las lenguas que hablaban, ellos no las podían entender. Pablo era un experto lingüístico o maestro del lenguaje en idioma, porque acuérdense que Pablo visitó diferentes congregaciones en las cuales habían diferentes personas de diferentes lenguas. Entonces eso da a entender, no lo dice la Biblia, quede claro, sino que da a entender que por su conocimiento en lengua, él sabía que lo que hablaban los bárbaros eran unas lenguas extrañas. Mas sin embargo vemos que en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 11, se aclara que las lenguas que hablaban los discípulos del Señor eran lenguas que las demás personas entendían, debido a que se clarifica que los que estaban ahí eran de diferentes pueblos. Había personas de Frigia, Panfilia, de Egipto, de regiones del África, más allá de Cirené y romanos, que residían tanto como judíos y prosélitos, cretenses, árabes. O sea, toda esa gente cuando escucharon a Pablo dar el sermón en el capítulo 4 de Hechos, escuchaban en su propia lengua lo que Pedro estaba predicando. O sea, él estaba haciendo don de profecía en ese momento. Entiéndase que no eran lenguas extrañas, eran conocidas, eran lenguajes lo que Pablo hablaba, en lo que Pedro hablaba, y que se podía entender. Pero en aquel tiempo Corintios no estaba haciendo eso. Corintios se estaba llenando de orgullo, se estaba llenando de vanidad, de envidia, porque uno querían hablar en lengua, pero muy pocos querían interpretar. La mayoría de ellos buscaban la forma de cómo resaltar un don en el cual ellos se veían vanagloriando su propia imagen. Y Pablo lo estaba corriendo en eso. Por eso Pablo insistía en que debían profetizar, que debían enseñar, que debían edificar a la congregación, que debían exhortar por medio de la palabra a la congregación y que debían consolar específicamente a aquellos. Si leen bien claro el capítulo 13, Pablo dice que el amor es el mayor de los dones. Pero ¿por qué él dice que es el mayor de los dones? Porque el mayor de los dones, siendo el amor, trae fruto a cada cristiano que tiene ese don. Trae fruto de paz, trae fruto de muchas cosas que el Espíritu quiere que el cristiano, nosotros en estos tiempos tengamos. Pero ya en el capítulo 14, Pablo dice que el mayor don es el amor, pero que profetizar es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando una persona profetiza, está recibiendo un mensaje directo de Dios. Miren, Pablo enseña 3 verdades básicas acerca del don de lengua. Primero, su posición era secundaria a la profecía. Segundo, su propósito era una señal para los incrédulos. O sea, el don de lengua no era en la congregación de Corintios y como en muchas congregaciones actuales, no era para los creyentes, sino para aquellos que visitaban la iglesia, para que ellos vieran las maravillas que Dios hacía en el pueblo de Dios. Y tercero, el uso o procedimiento apropiado era sistemático y ordenado, cosa que los de Corintios no hacían, era todo al mismo tiempo, un escándalo, bla, 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 bla. Entonces no se podían entender. Una de las razones que Pablo dice que la lengua es para orar, para hablar con Dios, para que Dios te escuche, pero si tú la vas a usar como un don, tú tienes que tener un intérprete, una persona que interprete lo que tú traes, lo que el Espíritu te ha dado para que tú hables en lengua. Por ejemplo, mire este caso, hay personas que pueden tener el don de lengua y el don de interpretación, como dijo mi amada anteriormente. Pero aquí en la casa, cuando la pastora predica en español, tenemos un hermano que hace la función del don de interpretación, que es nuestro hermano José Nieves y nuestro hermano Andrew. Ellos en la parte de atrás traducen lo que la pastora está diciendo en español en inglés. Eso quiere decir un don de interpretación, porque ellos están interpretando una lengua que la persona que recibe lo que ellos están diciendo no pueden entender. Y a eso es lo que se habla Pablo, que el hablar en lengua es muy diferente al don de lengua. Aun cuando Pablo hace una concesión al hablar en lengua, inmediatamente insiste en que su valor es inferior a la de la profecía, a no ser que sea interpretada para que la iglesia reciba edificación. La palabra "a no ser que la interprete" no se refieren a una interpretación particular de un mensaje pronunciado en lengua, sino a un don permanente de interpretación. Pablo tiene en vista una persona que ha recibido dos dones
el hablar en lengua y el de interpretación. Muy pocas personas tienen ese don, pero lo que tienen, lo tienen que usar para la edificación de la iglesia, para la edificación del creyente. Cuando una persona está dando el mensaje, la predicación, y habla en lengua, pero no interpreta lo que habló, son palabras vanas, porque mismo Pablo lo dice. Él prefiere hablar 5 palabras que todos podamos entender, que 1000 que no se puedan entender. Es decir, que si nosotros estamos hablando en lengua, sin nadie que nos interprete, estamos haciendo palabras huecas, palabras sin sentido, como lo hacían los bárbaros, que hablaban y nadie lo entendía. Pablo toma como criterio del valor para los dones del Espíritu Santo la edificación de la iglesia, que aprovechara si no hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Eso lo dice en el versículo 6. O sea, él está haciendo claro que si vamos a hablar las lenguas, aleluya, gloria a Dios, para que sea aprovechada dentro de la iglesia, que la habláramos con revelación del Espíritu Santo, que la habláramos con ciencia para que la persona la puedan entender, que la habláramos con profecía, o sea, revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida en el momento del mensaje, y que la enseñáramos con doctrina, la doctrina que ya fue impuesta. Recuérdense, mis hermanos, que la Biblia es un libro de doctrina, es un libro que nos enseña a nosotros a modificar nuestro carácter cristiano, y dentro de las congregaciones existen también doctrinas que las congregaciones la ponen, y eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. El hablar en lengua no crea confusión. En esta sección Pablo continúa insistiendo en la superioridad de la profecía sobre el hablar en lengua. Primero, en el versículo 7, el apóstol Pablo selecciona una serie de ilustraciones para mostrar que los sonidos indistintos llevan a confusión. Dice, ciertamente las cosas inanimadas, tales como la flauta o la cítara, deben de dar distinción de voces. De otro modo, el resultado es una mezcla de sonidos disconstantes. O sea, cuando usted escucha un instrumento y si el instrumento no está siendo bien usado, usted lo que va a escuchar es un ruido, no va a entender. Pero si el instrumento está siendo bien usado por una persona que lo ha estudiado, usted va a comprender que lo que está haciendo es música. La flauta representa a los instrumentos de viento, mientras la cítara a los instrumentos de cuerda. Ninguno de estos produce una música significativa a no ser que sean tocados de acuerdo con alguna forma o orden. Aleluya, gloria a Dios. En los versículos del 9 al 12, ahora Pablo hace la explicación al problema que tienen entre manos el énfasis equivocado sobre hablar en lengua. Aleluya, gloria a Dios. Si por la lengua nos dieran palabras bien comprensibles, hablaré al aire, es decir, hablaré enteramente en vano. O sea, si usted no tiene lo que en realidad la lengua usted está pronunciando, el sentido de la cosa, el entendimiento, lo que el Espíritu le está dando a usted le está hablando en vano a la gente. Es como si yo voy, dijo mi esposa, si voy de misionario a una ciudad, por ejemplo, voy a Alemania, yo hablando español y poco de lo que entienden inglés, llego allá y la persona no entiende ni español ni inglés ni habla en alemán, yo no estoy entendiendo nada. Es decir, que lo que estoy haciendo es vano, es sin sentido. Es decir, que tendría que buscar a una persona que me interprete o que me traduzca lo que está hablando en el momento. Y eso es lo que Pablo está llamando a los corintios, que lo que hablaran, lo hablaran con entendimiento. Y aquí una parte muy importante que tenemos que entender, mis hermanos, es que hay que usar el intelecto para esas cosas. Habla de ciencia. Cuando habla de ciencia, Pablo le está hablando que sea con entendimiento lo que se vaya a hablar. Que el Espíritu a usted no le va a traer algo para confundirlo, ni mucho menos para confundir a sus hermanos. El Espíritu va a traer algo a usted para que usted sea claro, para que usted edifique. Es como le decía, Pablo se enfoca más en la edificación de la iglesia, en la enseñanza a los cristianos, en la predicación, en la exhortación, en la consolación de cada uno de los hermanos. Si ven en la enseñanza de Pablo a Timoteo y a Tito, Pablo le da una idea a Tito y a Timoteo de cómo deben dirigirse dentro de la congregación. Pero una de las cosas más importantes que Pablo le dice principalmente a Timoteo es que enseñe la sana palabra, la sana doctrina, y que sea de una manera que las personas entiendan. Él no le está diciendo, vete, habla allí como loco, todo lo que te venga a la mente. No, mis hermanos, él lo manda porque él fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Él fue bautizado por el poder del Espíritu Santo y fue presentado por la imposición de manos por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que Timoteo, Pablo lo preparó bien para que enseñara, para que edificara el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere con Corintios. Aleluya, gloria a Dios. En el verso 10,
Pablo continúa diciendo de la siguiente manera, amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos al verso 10, dice, tanta clase de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carecen de significado. Aleluya, gloria a Dios. Todos los diferentes idiomas tienen significado, pues todo el propósito de un idioma es comunicar. Por lo tanto, es necesario conocer el valor de la palabra, como dice en el versículo 11. La palabra significado indica poder, recurso o capacidad. El idioma que no se entiende no tiene poder para comunicar. En el versículo 12, Pablo vuelve insistentemente al punto de su mayor énfasis. Vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Oiga bien, mis hermanos, vuelve y repite la palabra edificación. Aleluya. El propósito primario del cristiano es la edificación de la iglesia y es el fortalecimiento de sus miembros. Si alguien quiere promover el bienestar de la iglesia, la unificación, la edificación, la exhortación, la consolación, deberá aplicar este criterio a las pruebas de sus dones. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, que si tenemos un don, el don no es para que nosotros seamos exaltados, seamos honrados, seamos gloriados, seamos que nos llenen de fama. No, mis hermanos, es para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la casa de Dios, de la familia en la fe, del hermano, de nuestro propio cuerpo. Aleluya, porque sin edificación no vamos a avanzar. Esa la edificación produce unidad, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo quería dentro de la iglesia de Corintios. Aleluya, amada. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entrar en el verso 14 y 15. Bendito Dios, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aleluya. El 15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Vemos aquí también que Pablo procura lo que es el don de lengua. Pablo procura aquí la importancia del entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo y no nos enfocamos en lo que estamos haciendo, prácticamente es algo vano, es algo que lo estamos haciendo por hacerlo, pero no tenemos un objetivo por el cual lo vamos a hacer. Ahora bien, entendimiento es la facultad humana que permite al hombre entender, es decir, pensar, comprender, discernir, enjuiciar, idear y razonar. Aleluya. Bendito Dios. Cuando usted ora, hermano, usted tiene que orar con el entendimiento. Si a usted le dice, ore, vamos a poner por las ofrendas dentro, usted tiene que enfocarse en lo que usted quiere orar, en lo que usted le quiere decir al Señor. Cuando usted tiene que orar por un enfermo, usted tiene que poner el intelecto a trabajar unido al espíritu. Santo, para que esa oración tenga una eficacia, para que esas palabras que usted va a decir sean coherentes, que sea algo que vaya apropiado a ese momento, aleluya. A esto es lo que Pablo se refiere. No se puede coger y hablar de parte de Dios lo que usted no sabe, lo que usted está diciendo. Porque por eso hoy en día hay muchos falsos profetas que andan profetizando lo que le llega a la mente sin tener ni siquiera una noción de lo que están haciendo. Y aleluya. Esto lo que hace es daño a las iglesias, esto mata vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo le voy a decir a usted la diferencia entre el profeta y el don profético. Muchas veces confundimos los conceptos de profeta y don profético, los cuales no son lo mismo. Un profeta siempre se va a mover en el don profético, pero eso no quiere decir que todo lo que se mueve dentro del don profético sea profeta. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien, el mover profético. El mover profético no depende de las personas, depende de lo que Dios quiere hacer a través de la autoridad establecida en el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tú no seas profeta, pero Dios toma tu boca para bendecir, aleluya, en ese momento, o a la congregación o a esa persona. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien,
dice aquí, el Señor dentro de ti está, o sea, dentro de ti está el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar y te va a dirigir. Aleluya. Pero Aleluya. cuando nosotros hablamos en la diferencia aquí de lo que es la profecía y el profeta, usted sabe eso, pero quizá algunas personas no lo saben y es bueno que nosotros lo demos a conocer. Ahora bien, existe un tiempo específico para esta persona ser guiada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, quizá tú te vas a parar, tú no sabes en el momento que Dios va a usar una palabra que va a edificar a la persona. Esta persona va a decir, wow, pero es Dios que me está hablando, porque esta persona no sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces Gloria a ahí tú Dios. estás siendo usado para dar una palabra que está edificando a esa persona, aleluya, mediante lo que es el don de profecía. Ahora bien, la profecía como tal, como oficio del profeta, oh gloria a Dios, dice que el oficio del profeta es alguien que maneja el don profético con exactitud, que tiene una vida de testimonio y ya ha sido confirmado por las autoridades eclesiásticas como un profeta de oficio. Hoy por hoy es fácil la gente decir el profeta fulano de tal, así como ministerio evangelístico fulano de tal. Pero en este tiempo los profetas escasean, porque en la antigüedad el profeta tenía que estar en el escondite, tenía que estar en el secreto de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo, aleluya. Hoy en día no es así. Es fácil para una persona considerarse un profeta como oficio, como ministerio, pero ya usted ve como hay muchos dichos por ahí, que la gente se entera de Facebook, la situación de un hermano, y es fácil después luego esta persona venir a decirle la vida de esa persona. Quizá le ha sido revelada. Quizá lo que ha sido es que ha sido investigada, bendito Dios. Aleluya. Y hemos visto testimonio de muchos predicadores que han tomado esto por juego de comenzar a profetizar y que uno que convierte el agua en vino y haciendo milagros y que cuánta cosa, y todo esto es mentira. Y es un engaño y la gente Eso, lo que está amén. es con una ceguera. Y usted ve la gente detrás de esta gente porque levantan un revuelo dentro de las congregaciones y que la gente lo tiene por más este tipo de gente, porque la gente lo que quiere es ir detrás del sensacionalismo, como decía mi amado. La gente quiere besarle los pies a los ungidos, a esta gente, oye, que botan fuego por la boca, pero muchas veces ni pagan un precio, muchas veces ni buscan en oración a Dios. Y el error de muchos de nosotros, que nos dejamos engañar de estas personas, Amén. que lo que están haciendo show, aleluya, y ganando dinero a través del evangelio, bendito sea el nombre del Señor, sin ninguna dirección, sin ningún Espíritu Santo, Santo, aleluya. aleluya. Y muchos desprecian lo que tienen en la casa por andar detrás de hombres que muchas veces ni se someten a un pastor para andar haciendo milagros, aleluya, y tomando el nombre de Dios en vano. Por eso en este gloria a tiempo Dios. somos más representados en estas acciones. ¿Por qué? Porque hay personas, gracias a Dios, que aquí no he visto todavía, de gente que se trasladan 4 o 5 horas detrás de un predicador. Oiga, mi hermano, usted tiene la palabra de Dios, aleluya. Aleluya. Usted no tiene que andar detrás de ningún profeta. Usted coja la palabra y la palabra, la profecía están aquí, aleluya. Ok, no hay que ir detrás de uno que tiene el don de milagro para usted levantarse de una enfermedad. Santo, aleluya. Porque Dios puede usar al más insignificante de una congregación, aleluya. ¿Para qué? Para llevar sanidad, para llevar esos milagros. No necesariamente tiene que ser un hombre de Oh, renombre. gloria a Dios, aleluya. Y hoy en día hay muchos que se están lucrando detrás de la palabra de Dios, aleluya. Aleluya. Y tú lo ves bien erguido y tú lo ves bien vestido, bendito Dios, Santo. aleluya. Por eso van a tener su recompensa a la hora de tener que verle la cara a Dios, porque están utilizando el evangelio como un negocio, bendito sea el Señor, aleluya. Y quizás muchos de ellos, quizás usted, mis hermanos, oran más que muchos de esa gente, que tú lo ves que la misma gente que le siguen le dan fama, porque muchas veces ni es que Dios lo usa, es que la gente se empeña en hacer grandes estos predicadores, llámese Santo. profetas. Yo he escuchado gente Aleluya. que primero en el Facebook tú lo ves como evangelista, después le cambia el nombre y dice el profeta, después tú le cambias el nombre y lo ves como pastor. ¿Qué relajo es este? O es profeta, o evangelista, o es pastor. Ahora, Santo. que tú seas un predicador, evangelista, y que Dios te use en un determinado momento para llevar una profecía
que la única veracidad de saber si usted es un profeta de Dios es que se cumpla esa profecía, aleluya. Aleluya, Si esa gloria a profecía Dios. no se cumplió, no se puede llamar profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, y vemos aleluya. también aquí que el profeta de oficio tiene un evidente respaldo de Dios y una madurez espiritual concreta. Los profetas de oficio, como todos los demás ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son entregados por Dios para servir a la iglesia, o sea, a la congregación, para capacitar a todos los miembros de la iglesia, para que puedan llevar el reino de los cielos a otros lugares, a sus hogares, Aleluya. a su trabajo, a su escuela, aleluya, bendito Dios. Y es un gran honor, pero es una gran responsabilidad. Siempre debe de ser guiado y confirmado por los pastores. Si un pastor, si los pastores de mi casa, de esta casa, no me han dicho a mí, tú tienes el don, vamos a decir, de profecía, yo no me voy a poner ese título, porque hay que tener mucho cuidado también. Aleluya. Que a veces vienen los predicadores y el primero que viene y dice, oh, yo veo en ti una profeta de Dios, que tú vas, hasta que no me lo diga Dios revelado a través de mi pastor, yo voy a dejar esa palabra guardada ahí para cuando Santo, entonces Dios me la aleluya. confirme, pues mi pastor, que es el que me conoce y el que sabe quién soy yo. Yo Oh, no gloria puedo a Dios, estar creyendo santo. a todo lo que la gente quiera hablar, aleluya. Porque por eso, aleluya, es que Pablo hace énfasis en el entendimiento. Gloria a Dios, aleluya. Usted tiene que pedir de eso. El que te falta sabiduría, pídala, dice el Señor, aleluya. Porque hoy en día, por eso es que somos engañados. Y por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos en medio de estos tiempos. Sí, Señor. En donde andan tantos falsos maestros predicando Aleluya. la palabra. Aleluya. Y no tanto eso. La gente quiere que cuando, por ejemplo, a veces viene un predicador y ese predicador te dio una palabra de consolación o lo que fuera, tú quieras favorecer a ese predicador. Mire, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y uno saber en el momento que usted es conducido por el Espíritu para bendecir a algún siervo. Porque andan muchos por ahí que si a usted lo que le guste que le profeticen, le va a profetizar, pero es para buscar un favor, aleluya. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando usted viene a ver, hasta es de maldición. Así es que nosotros debemos de abrir los ojos. Santo. Si usted va a adorar a Dios, adore a Dios con el entendimiento, hermano. Yo Sí, siempre he Señor. recalcado eso. En las adoraciones que nosotros aquí ministramos, hay adoraciones tan poderosas que si usted pone a funcionar el intelecto unido al espíritu, usted mire, yo creo que la presencia de Dios se va a manifestar en usted trayendo liberación. Aleluya. Óyeme, porque con decir un ejemplo, aleluya, Dios, tú estás aquí. Óyeme, es algo para usted creerlo, porque en donde hay dos o tres. Y a veces echamos por menos hasta esas cosas. A veces Dios está hablando en las congregaciones, no solamente aquí. Y la gente está demasiado desenfocada, siempre dejándose guiar por lo que está alrededor. Yo le digo algo y aprenda esto, hermano, que yo lo he aprendido. Cuando usted entre a esa puerta, despójese de ahí para allá. Despójese y conéctese al cielo. Eso es amén. Si es tan así que usted tiene que cerrar sus ojos para que nadie le interfiera, cierre sus ojos y abra su entendimiento, aleluya. Para que esa palabra que Satanás muchas veces anda robando, para que usted no sea edificado, esa palabra entre a su mente, al intelecto, aleluya, para que usted la pueda poner a funcionar para beneficio de su vida espiritual. Pero a veces estamos tan distraídos y queremos ver el que se paró, queremos ver todo, que si yo estoy, por ejemplo, a veces yo ni me gozo, porque yo tengo funciones que hacer aquí. A veces tengo que ayudar a Maica y así por el estilo, y no me molesta. Pero hay un día que yo quiero venir tranquila a adorar al Señor, que no quiero ni que me hable, ni que nadie hable a mi alrededor, porque es necesario que nosotros pongamos nuestra mente, nuestros alma, ojos, corazón y oídos, todo, la boca, aleluya, para conectarnos al ser Dios de la supremo, gloria. bendito Dios, para Aleluya. poder salir edificado. Santos, aleluya. Esta clase de hoy está fuerte, mis hermanos, pero acuérdense que es una enseñanza para la casa, para la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Voy a salir un poco del paréntesis, pero voy a estar dentro del contexto de lo que es la clase. Mire, en Los Ángeles, California, en 1906, hubo un avivamiento muy grande. Se le llamó la calle Azusa.
Eso quedaba en el 312 de la calle Azusa, en Los Ángeles, California, donde se desarrolló lo que hoy en día podríamos llamar la primera iglesia pentecostal de los tiempos modernos en los Estados Unidos. Anterior a eso hubieron otros avivamientos, como en el 1901, como el avivamiento de Gales. Pero en 1906, en ese lugar ocurrió lo que profetizó el profeta Joel, en Joel 2:28 y en Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. La iglesia de la calle Azusa duró 3 años abierta. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana llegaban a asistir hasta más de 1000 personas por cada día para que viniera ese avivamiento del Espíritu Santo. Los miembros duraron, para que ese avivamiento del Espíritu Santo, los miembros duraron 10 días y 10 noches orando, predicando, alabando, adorando, hasta que se derramó el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y fíjese bien, lo traigo en contraste o lo traigo dentro del tema, porque nosotros pasamos 7 días de primicia. 7 días de primicia para la gloria de Dios, en conjunto con los pastores y muchos de los hermanos de la iglesia. Sabemos que algunos no pudieron venir por su compromiso que tenían con su trabajo, con la familia, y está bien, lo entendemos. Pero esta muestra, eso que yo leí de ahí, de la iglesia de la calle Azusa, me dio una enseñanza. Que nosotros, si queremos tener dones poderosos para la edificación del cuerpo de Cristo, tenemos que someternos a la oración, tenemos que someternos al retiro, a los secretos, como decía mi amada, tenemos que someternos a la predicación, que aunque sea buena o mala, la que traiga nuestro ángel, el pastor de la iglesia, tenemos que recibirla, porque es una enseñanza que Dios ha puesto en revelación a él para que él la profetice a la casa para edificación. Tenemos que someternos, mis hermanos, al llamamiento del Espíritu Santo, a que debemos ser obedientes y fieles a la obra de Dios. Eso era lo que hacían esa gente. Esa gente fueron fieles al llamado, se sometieron y durante 10 días duraron, no 1 hora, no 2 horas, no 15 minutos, no 5, sino 10 días, durante todo el día, durante toda la noche, orando. Incluso dice que en el primer templo que tuvieron, se derrumbó el piso hacia abajo. Gloria a Dios que no murió nadie, ni se lesionó a nadie. Pero ellos tuvieron que buscar un local más grande. ¿Y qué decían los vecinos de esa congregación? Que escuchaban gritos, que escuchaban voces extrañas. Tuvieron que llamar a los bomberos porque pensaban que era un fuego lo que había ahí. Pero no era un fuego, era el poder del Espíritu Santo obrando sobre cada uno de ellos. Por eso, mis hermanos, yo les exhorto que si usted quiere tener dones, ¿sí? Usted puede recibir hasta los 9 dones que habla el capítulo 12 de Corintios. Usted lo puede recibir, pero usted tiene que anhelarlo, tiene que procurarlo, tiene que desearlo, tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vea en usted que usted tiene un anhelo inmenso por esos dones. Y cuando usted tenga esos dones, usted lo pone al servicio de la congregación, sea el don de enseñanza, sea el don de profecía, sea el don de evangelizar, sea el don de pastorear, sea el don del que sea. Pero esos dones usted tiene que ponerlo a funcionar para que usted dé fruto, como dice la palabra, creo que en Gálatas 5:23, que dice que dé los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación, no para que las personas se asombren por esa espiritualidad que usted tiene. No, mis hermanos, es para que usted sea una persona que todo lo que tiene es para darlo a la gloria de Dios, para darlo en honra a Dios, para glorificar al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, y aquel que te lo ha dado, que es el Espíritu Santo. Porque Dios es el que da los dones, pero el Espíritu Santo es el que lo administra a la persona. Amén. Si tú no tienes ese poder del Espíritu Santo, esos dones no te van a servir para nada. Te lo va a guardar y el Espíritu Santo te lo va a quitar. Porque así como el Espíritu Santo te da los dones, el Espíritu Santo también te lo quita. Porque vienen personas diferentes a nosotros que el Espíritu Santo lo pone. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero que entiendan, mis hermanos, no es tiempo de estar esperando que los demás hagan las cosas. No, mis hermanos, si usted tiene visión puesta en lo que es la casa de Dios, cuando usted vea la necesidad, cuando usted vea lo que hace falta dentro de la gloria de Dios, déjese dirigir por el Espíritu Santo y ponga esos dones a funcionar. El don de lengua, mis hermanos, es bueno, pero la palabra misma dice que es para comunicarnos con Dios, para hablar las maravillas de Dios adelante de aquellos que no la conocen. Si leemos en el versículo 23
del capítulo 14 dice lo siguiente: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indorso o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? El 24 dice: pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. 25 dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le presenta a los corintios un nuevo caso hipotético. ¿Qué sucedería si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua? Tremenda confusión, mis hermanos. Y la misma palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, un Dios que organiza la iglesia de los santos. O sea, él quiere decir, Pablo, que Dios pone organización, como en el versículo 40 que dice: pero hágase todo decentemente y con orden, no desorganizado. El hablar en lengua no quiere decir que usted tenga que llorar, que usted tenga que gritar, que usted tenga que sacar gemido de su corazón o de su mente. No, mis hermanos, el hablar de lengua es un idioma, como lo hicieron en Pentecostés, cuando Pedro habló, cuando los más de 120 discípulos hablaron. Cada uno de los que estaban presentes afuera del aposento alto entendían lo que ellos hablaban. ¿Y qué era lo que hablaban? Los mismos que escuchaban decía: ellos hablan las maravillas de Dios. Aleluya. Pero cuando profetizamos, hablamos mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Hablamos mensajes que Dios ha puesto en nosotros para traer a la congregación. Hablamos cosas que se entienden. Hablamos en nuestro propio idioma. No hace falta usted venir aquí a traer una predicación y pasársela toda la noche hablando en griego, traduciendo el griego. No, mis hermanos. Si Dios quisiera eso, nosotros todos fuéramos griegos. Nosotros todos viviéramos en Grecia y viviéramos allá y allá no tuviéramos que traducir la palabra. No, mis hermanos. La profetización es clara y es entendible. Usted tiene que hablar en el idioma que Dios le habla a usted. Si Dios le habla en español, hable lo que tenga que hablarle al pueblo en español para edificación del cuerpo de Cristo. No se esté inventando palabras para ilusionar a los demás o para creerse que la espiritualidad está más alta que los demás. Mis hermanos, es muy bien entender, es muy bueno tener conocimiento, es muy bueno llenar el intelecto de cada persona, es muy bueno leer para saber lo que uno va a hablar. Todo eso es bueno, pero cuando el Espíritu pone el mensaje, el Espíritu Santo no está metido en ningún comentario bíblico, el Espíritu Santo no está metido en ningún Google, el Espíritu Santo no está metido en ningún Facebook, el Espíritu Santo no está metido en ninguna cosa que no sea la palabra de Dios. Es la que te llena, es la que te fortalece, es la que te ilumina, la que te revela el poder de Dios para que tú se lo presentes a la congregación de los santos de Dios. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú estás lleno de la palabra de Dios. Cuando tú conoces esto, que es la palabra de Dios, tú tienes iluminación y tienes revelación del Espíritu Santo para poder predicar y profetizar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña en este mensaje. Dios no nos está enseñando otra cosa, mis hermanos. Dios no nos mandó a mi amada, a criticarlo a ustedes. No, mis hermanos. Tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos confusiones. Pero este es el momento, a través de la enseñanza, que podemos clarificar nuestra mente. Como se lo dije anteriormente, Dios no es un Dios de confusiones. Dios trae a cada uno la claridad de la que Él quiere con cada uno de ustedes. Si usted tiene el don de sanidad, úselo para sanar a los enfermos de la casa de Dios. Si usted tiene el don de enseñanza, úselo para enseñar a los hermanos, para edificación de la casa de Dios. Si usted tiene el don de profecía, busque el poder del Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno, a través del retiro, a través de ocultarse en el lugar secreto de su casa o de la congregación para que el Espíritu Santo le revele a usted lo que usted tiene que traer a la casa de Dios para edificación, no para destrucción. Que Pablo lo dice. Exhortación no quiere decir destrucción, sino construcción, reconstruir. Aleluya. Consolación, ¿qué quiere decir? Estimular, motivar al hermano a que se levante, a que camine, a que siga de pie. A esos hermanos que están cabizbajos, que están caminando con la moral por el suelo, como decimos nosotros. Esa es la palabra que el Espíritu trae a aquellos que traen la profecía. Aleluya, gloria a Dios. Y como decía mi amada esposa, la profecía y el don de profeta son dos cosas muy diferentes. Lo mismo que el don de lengua y que el hablar en lengua. No confunda las cosas. No crea que aquel que está está hablando en lengua. No, mis hermanos. El hombre que habla lengua de parte de Dios, del Espíritu Santo, habla claro.
Yo puedo hablar profecía porque el Espíritu me puede revelar a mí lo que yo voy a decir al pueblo de Dios. Santo, Pero lo hablo en mi propia lengua para que cada uno de ustedes entienda lo que el Aleluya. Espíritu Santo quiere traer a la iglesia. Señor. Para edificación, para exhortación, para consolación y unidad del cuerpo de Cristo. Aleluya. La palabra dice aquí que el ojo no puede hacer lo que hace el oído, ni que el oído puede hacer lo que hace el ojo, ni la mano puede hacer lo que hace el pie. Que somos un cuerpo, tenemos diferentes formas de actuar, tenemos diferentes maneras de cómo hacer las cosas para Dios, pero también tenemos diferentes dones, y esa es una de las grandes maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada creyente, que lo ha puesto en un lugar para edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia amada. Gloria a Jesús, aleluya, mi alma te adora. El tiempo está sobre nosotros, pero brevemente quiero enumerarle algunas restricciones, aleluya, que se presentaban en la iglesia con relación a este polémico tema de el hablar en lengua. Primeramente, vemos que la regla número 1 de la edificación, número 2, que solo hablen 2 o 3, o sea, en orden. Deben hablar, número 3, deben hablar por turno, bendito Dios. 4, debe haber un intérprete. 5, la profecía sujeta al orden, conforme a 14, verso 29 al 33. Aunque Pablo había clasificado deliberadamente a la profecía como superior a la lengua, no permitiría un despliegue excesivo aún de un don superior. Aleluya. Además, el que profetizaba podía estar sujeto a error. Por eso dice Pablo, y los demás juzguen. La palabra juzguen significa discernir. Dice, era deber de todos examinar si lo que se decía estaba de acuerdo con la verdad. Lo mismo que le decía, no todo lo que a ti te dicen es de Dios. Hay muchas personas, tristemente, ¿verdad?, que le puede profetizar a un hermano, mira, el Señor me dice o me está mostrando que tú tienes que irte de esta iglesia. Dime tú si eso es una profecía del mismo Aleluya, diablo. gloria a Dios. Porque como Dios va a decirle a una persona a través de un hermano que Dios no te quiere en esta iglesia. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros oídos. ¿Qué estamos nosotros escuchando? Aleluya. No todo lo que te dicen es de Dios. Tú tienes que escuchar, no ser una persona, vamos a decir, repugnante. Escucha lo que te digan, pero llévalo en oración. El Espíritu te va a confirmar si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Aleluya. Santo, aleluya. En el versículo 32, Pablo declara nuevamente que la operación del Espíritu Santo no produce arranques incontrolables de la palabrería. El hombre nunca es más su verdadero yo que cuando está bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es ordenado. Cuando nos regimos por el Espíritu Santo, lo que tenga que pasar, va a pasar. Aleluya. Santo, aleluya. Pero va a tener un resultado positivo. Aleluya. A diferencia cuando nos vamos a regir por nuestras propias emociones. Santo, gloria a Dios. Así pues Pablo escribe, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pablo otra vez establece el principio de que en la verdadera profecía nunca se pierde el dominio propio y la conciencia de uno mismo. El que tenga el espíritu, usted podrá estar recibiendo, aleluya, algún fuego que lo está quemando, usted podrá estar envuelto de una nube, usted podrá estar bajo una operación especial, sumergido en el espíritu, pero usted no se transmite de un cuerpo para otro cuerpo, usted no es un telépata, usted está ahí, usted sabe que usted está en una dimensión espiritual, aleluya, pero usted está en su conciencia. Bendito Aleluya, gloria a Dios. La profecía es un medio de iluminación espiritual, pero un profeta puede permanecer en silencio, así lo decide. Si bien el Espíritu Santo opera directamente en la iglesia, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bendito Dios. Aleluya, Ahora bien, gloria a Dios. hay un tema muy controversial con relación a las mujeres. Santo. En el versículo 33. Dios me Aleluya. aparta, aleluya. Gloria al Señor. Y le voy a explicar Gloria a algo. Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en toda la iglesia de los santos,
vuestras mujeres callen en las congregaciones, aleluya, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo quiero aclarar algo con este versículo. ¿Sabía usted que hay sectas religiosas que están amparados bajo este versículo? Donde las mujeres no pueden enseñar, donde las mujeres no pueden ministrar, donde las mujeres no tienen ningún derecho. Entonces la palabra de Dios no se puede contradecir, aleluya, porque la gente saca un texto fuera de contexto, bendito Dios, y lo lleva como un pretexto. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 11, el mismo Pablo manda a las mujeres a que para orar se cubran la cabeza. Entonces las mujeres hacían una función dentro de la congregación. Por otra parte, vemos que en el ministerio de Jesús, la mujer toma una parte importante, aleluya, en lo que es el ministerio de Jesús. La mujer siempre ha estado en un lugar importante dentro de lo que el evangelio se refiere. Ahora bien, de que nosotros no debemos de tomar la posición que le toca al varón, eso es otra cosa. Ahora bien, conforme a las leyes judaicas, la mujer tiene unos ciertos límites que no es lo mismo allá en esos países, vamos a decir, ¿cómo se le llaman a esos países? Los musulmanes. Ese sí, pero el oriente, esos países orientales, las leyes, ok, no son la misma que en este tiempo. La mujer no tiene derecho a nada prácticamente, principalmente la musulmana. Entonces, nosotros no podemos coger un versículo bíblico y hacer doctrina de él, porque eso es dogma. Eso, aunque los dogmas se pueden utilizar con un orden, pero a lo que Pablo se está refiriendo era lo mismo, el desorden de la habladera. Imagínense nosotros las mujeres que hablamos, que rendimos. Santo, ¿okay? Aunque hay hombres que hablan, pero lo que él se está refiriendo es que se haga en orden, que no fuera un desorden, que si van a hablar, que hablen uno por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nada, que la mujer no tiene un derecho para hablar, y menos para hablar de parte de Dios. El tiempo no lo tengo para hablar, pero le voy a decir, ok, algo ya para cerrar, porque ya es tiempo. Dice, la parte final del versículo 33 pertenece más bien al versículo 34. Como en el texto griego, Pablo quería que los corintios observaran la costumbre que prevalecían en toda la iglesia de los santos. Aleluya. La costumbre particular a que se refiere era que las mujeres permanecieran calladas en la iglesia. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar. Esta declaración puede ser interpretada de dos maneras distintas. Puede ser aplicada en general a incluir a las mujeres de toda participación vocal en un servicio eclesiástico, pero en una declaración interior, conforme a 1 Corintios 11:5. Acuérdese que también puede ser referida a hombres y tanto como a mujeres. Aleluya. Pablo había escrito sobre las mujeres que oraban, y que en este caso la preocupación de Pablo era la preservación de la modestia. Cuando hablaba en los capítulos anteriores del vestir con decoro, bendito sea el nombre, y los atavíos, bendito Dios. Ahora bien, él hablaba de que oraban y que profetizaban con la cabeza cubierta. Entonces, no estaban excluidas del servicio, no estaban totalmente ignoradas, porque ya estaban haciendo una función también. En este caso, la preocupación de Pablo era la preservación de la modestia. Bendito Dios, que en esa época estaba asociada con el cubrirse la cabeza. Ustedes saben que esto es una doctrina judía que hoy por hoy vemos iglesias porque se ponen su velo, pues no lo criticamos, pero esto es una práctica judía. Entonces se cubren la cabeza, pero no guardan el sábado. Entonces hay una contradicción, porque si es para guardarse una cosa, se tiene que guardar todo. Amén. El apóstol aparentemente aprobaba que las mujeres orasen y hablaran en público siempre que lo hicieran con la cabeza cubierta. Amén. Bendito Dios. Ahora bien, en conclusión. Ahí voy. Ok, amado. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Resumiendo todo el asunto, Pablo expresa enfáticamente que lo que ha escrito es la verdad divina. Al hacer esto se refiere sin posibilidades de duda a los corintios. Ellos han pretendido ser super espirituales y están orgullosos de sus dones.
Por lo tanto, el apóstol escribe, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que he escrito son mandamientos del Señor. Eso en el versículo 37. Si los corintios poseen tales dones, que lo demuestren, reconociendo la inspiración cuando se encuentran cara a cara con ella. Más drásticamente Pablo lo declara, más el que ignora, ignore, en el versículo 38. En los versículos 39 y 40, Pablo hace una referencia final a los dones espirituales. Con respeto a la profecía, es positivo y afirmativo. Dice, procura profetizar. Aleluya. Si alguien quiere hablar en la iglesia, que hable bajo la dirección del Espíritu Santo, de manera tal que fortalezca a la iglesia para la edificación. Amén. Aleluya. Recuerden, mis hermanos, anteriormente lo dije, el énfasis de Pablo en este capítulo y en todos los otros capítulos no es sacar a la cara los problemas que hay en las iglesias de este tiempo, sino tratar de corregirlo, tratar de que esos errores, que esas confusiones, que esa altimaña que el enemigo quiere introducir en el cuerpo de Cristo sea sacada. Pero para que sea sacada, nosotros tenemos que recibir cada una de las enseñanzas que vienen a través del Espíritu Santo para edificación de nosotros, para edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Esto que hacemos no es para que nosotros, para buscar gloria, para orgullecernos de lo que estamos haciendo. No, mis hermanos. Sáquese eso de la mente si alguno de ustedes lo tiene. Esto es para enseñar que lo que podemos hacer para Dios, que podemos hacer para Cristo, para el Espíritu Santo y mucho más para nuestros hermanos, mucho más para aquellos que todavía no han creído, es la cosa que Dios quiere para bien para cada uno de nosotros. Porque Romanos 29 dice que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Amén, aleluya, gloria a Dios. La enseñanza de hoy, mis hermanos, es para edificarnos cada uno. Amén. No es para sacarle en cara ningún defecto a usted ni para sacarlo, llevarlo a confusión. No, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por mi amada, por nuestros pastores, por cada uno de ustedes. Y le dejo el final con mi amada para que ella lea una nota y también le pide en oración. Aleluya, amén. Gloria a Dios. No quiero pasar por alto el verso 40 que dice, voy a leer el 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No se limite, hermano. Si usted es una persona que tiene diversidades de lenguas, no se cohíba, no deje de sentir esa satisfacción que se siente cuando hablamos ese idioma, que aunque muchas veces no lo entendemos, pero somos edificados. No deje de hacerlo. Hágalo decentemente y hágalo en orden. Usted, Dios, aleluya, bajo la dirección de su Espíritu Santo, ¿ok? Y aquí, como dice Pablo, decentemente significa hágase todo apropiadamente y en buen orden. O sea, que esto tenía sentido lo que Pablo estaba diciendo. Y nada, lo dejamos hasta aquí. Damos gracias al Señor, vamos a orar y le pedimos disculpas porque nos pasamos un poco. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Reconocemos que nada tenemos, Señor, que lo que podemos hacer, lo hacemos en orden para edificación de tu pueblo, de tu casa. Dios mío, Padre amado, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a corregir los errores que cometemos, Señor, que por ignorancia nuestra, Padre amado, a veces lo cometemos, Señor, pero estamos para aprender cada día. Gracias, Dios mío, por este programa, Dios mío, rompiendo el silencio y la iglesia más representada, para que nosotros, Dios mío, pongamos énfasis en nuestra vida espiritual y que podamos, Dios mío, ir corrigiendo esas cosas, Señor, que no nos ayudan, Padre amado, sino, Dios mío, que cada día, Señor, nos empeñemos en buscar las cosas espirituales, Señor amado. Te doy gracias por tu pueblo, Dios mío, que ha estado ahí. Dios mío, bendice a aquellos que entraron y a los que entrarán, Señor amado. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios mío, aleluya. Y que seas tú, Señor, Padre amado, edificando a tu pueblo, Dios, de una manera especial. Todo te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Con ustedes.